antes de hacer esta meditación quiero que por favor estemos orando por las diferentes necesidades de su obra en este lugar, pero también orando por los hermanos que están en aflicción, que están recuperándose de alguna enfermedad. Vamos a estar orando por mi suegro, él es Silverio Silva. Mi esposa no vino en esta noche porque le está atendiendo en casa. Y bueno, qué bueno tenerle allí y saber que podemos orar por él y ver su recuperación, la mano del Señor. Así que vamos a estar orando también por la hermana Inés de Leighton, para que el Señor le dé también su salud completa en bendición. Gloria sea al Señor. Y por cada persona que está en aflicción, oremos. Señor, te damos gracias, porque tú eres Rey y tú eres soberano, porque en ti está la bendición, porque en ti está la vida, porque tú eres nuestro refugio, nuestro libertador. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, que tú nunca nos vas a fallar. Por eso, Señor, oramos a favor de aquellas personas que están enfermas. Hay dificultad en su cuerpo, en salud, Padre. Pido tu provisión en el nombre de Jesús. Obra, Padre, maravillas, conforme tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú derrames tu poder y tu gloria, Señor, para ver maravillas grandes, sanidades, prodigios, milagros. Mis hermanos que están aquí presentes, Señor, extiende tu mano sobre cada uno de ellos y trae salud a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Las personas que están a través del internet, pedimos, Señor, igualmente que tú seas extendiendo tu mano sanadora, dando, Señor, salud, liberación, sanidad en cada corazón, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a meditar en la Escritura y abrimos la palabra del Señor, San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 21, versículo 1 hasta el 4. Dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque podemos meditar en ella y traer a nuestra vida bendición. Gracias, Jesús. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre tuyo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a meditar la importancia de traer nuestras ofrendas al altar. Traer nuestras ofrendas, muy importante. Son principios bíblicos que orientan o nos llevan a una actitud positiva para que como creyentes podamos hacerlo con gozo al ofrendar. Cada vez que podamos traer nuestra ofrenda al Señor, poderlo hacer con gozo para el Señor. Podíamos pensar en cómo distribuimos nuestro presupuesto personal o familiar. Y esto en el caso de que cada uno de nosotros contemos con un presupuesto. Podríamos pensar esto. Pero supongamos que contamos con un presupuesto mensual, con un presupuesto que manejamos. ¿Cuál es el porcentaje de sus ingresos
o de los ingresos que cada uno de nosotros tenemos para devolverle al Señor y a poder empezar a desarrollar una vida como creyentes en el Señor para bendición. Cada día nosotros le pedimos a Dios que Él nos dé fuerzas para trabajar. Cada día le pedimos al Señor que mantenga con buena salud nuestra vida. Cada día le pedimos al Señor que cuide nuestros familiares, nuestros hijos, los que nos rodean, que abra puertas a nuestras actividades, a nuestras gestiones, a todo lo que emprendemos, que abra puertas y que bendiga todas las áreas de nuestra vida. Diariamente le estamos diciendo: Señor, bendice todas las áreas de nuestra vida, bendice las áreas de nuestro hogar. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo el Señor nos ha bendecido. ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Yo creo que es hermoso saber cómo el Señor nos bendice diariamente, cómo Él es el Dios de la 11ª hora, que antes que termine, antes de que comience, digamos así, la hora número 12, el Señor ya tiene una respuesta para nosotros. Antes de que llegue, posiblemente y pase el tiempo, Él tiene una respuesta. Él está presente para bendición. Pero hay cristianos que muchas veces descuidan su actitud, creyentes que descuidan esa actitud de gratitud hacia Dios cuando dejan de dar para el Señor, cuando dejan de lado las ofrendas y dan al Señor los que les sobra. En esta porción de la palabra de Dios, la viuda fue vista por Jesús cuando echaba todo el sustento. Esta viuda echó todo su sustento en el arca de las ofrendas. Y qué bueno, nos da una enseñanza muy importante. La ofrenda no es un asunto material. La ofrenda no es cuántas cantidades podemos dar, sino es un asunto principalmente de disposición y de confianza. Aquella viuda estaba echando su último, lo que le quedaba, lo estaba echando. Dice la Escritura que otras personas venían y daban lo que les sobraba. Y la ilustración o la historia de la viuda nos muestra con tanto amor, con tanta disposición, creyendo que el Señor era su sustento, ella colocó allí, dice la Escritura, 2 blancas moneditas. Dice la Escritura que en verdad os digo, luego dice la Escritura en el versículo 3 del capítulo 21, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué maravilloso, mi hermano, esta hermosa historia de la viuda que da todo lo que tenía el Señor. Ahora, mis hermanos, qué bueno también tener disposición para entender que todas las cosas que tenemos le pertenecen al Señor, el cual las ha sujetado a Él para bendición. En Hebreos podemos ver la Escritura. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Podemos meditar en esta porción o leer la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De tal manera, hermanos, que el Señor sustenta todo. Él trae sustento a nuestras vidas para bendición. En Hebreos también, el capítulo 2, el versículo 8,
expresa la palabra del Señor diciendo que todo lo sujeta bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustáis la muerte por todos. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios es el que hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas para bendición, para tu bendición, para mi bendición, para que podamos disfrutarla, para que podamos deleitarnos en el Señor. Él lo hizo todo para su gloria, para su alabanza. En Hebreos capítulo 3, el versículo 4, expresa la palabra del Señor, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios hizo todas las cosas. Entonces, hermano, qué bueno aprender a confiar en el Señor. Confiar porque la viuda entendía que Dios es el que sustenta nuestra vida de día y de noche. Ella sabía que el sustento para su vida era el Señor. Día a día encontraba la provisión. Podemos entonces estar convencidos de que Dios nos pide que traigamos nuestra ofrenda a Él. Amén. Dando es como se recibe, pero no doy para recibir, porque si se tratase de un soborno, entonces lo haríamos de esta manera. Dios cuenta en gran manera nuestra verdadera intención. Él se da cuenta de cómo es nuestra verdadera intención al dar. Pero en el dar hay una promesa hermosa de bendición. Dice: el que mucho da, mucho recibirá. Y es para bendición. O sea, pensemos en algo para poder desarrollar este hermoso tema en cuanto a traer nuestras ofrendas. La ofrenda es algo más que dinero. La ofrenda es un acto voluntario por el cual entrego a Dios o a un hermano o a una hermana un bien que pueda ser útil, pero escuche, para la causa de la salvación, para que otra persona sea salva, para su obra, para bendición. Y entonces sirve como una bendición sobre la vida de otra persona. Ese es el propósito de la ofrenda. Cuando traigo mi ofrenda al alfolí, mi hermano, estamos pensando qué bendición puede traer esto que doy para la obra del Señor, para que otros conozcan que Jesucristo es el Señor. Amén. Y gracias a Dios por los lugares que son consagrados para desarrollar la obra del Señor. Y gracias a Dios por los hombres y por las mujeres que van por los campos, por las veredas, llevando una palabra, diciendo: Jesucristo es la respuesta, posiblemente hablando con alguien en el camino, posiblemente hablando con alguien en el transporte, posiblemente llevando una palabra de bendición. Esa persona está segura que el sustento le va a venir de parte del Señor, porque Dios es fiel, porque lo hace con todo su amor para la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, las ofrendas se asociaban a los sacrificios que el pueblo daba a Dios por gratitud, y estaban compuestas de harina y de tortas de aceite. También se presentaban en gratitud y estaban ofrendas por causa del pecado.
otras para pedir perdón a Dios. Aunque estas ofrendas fueran sencillas, era una ofrenda posiblemente de un animal, pero ante todo de un cordero que debía ser perfecto en su condición. La Escritura dice en Números capítulo 28, podemos abrir la Escritura en Números capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Números 28, 2. Dice la palabra del Señor: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová el Señor. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Esta era la forma como el pueblo de Dios ofrecía al Señor una ofrenda, y era un cordero de perfecta condición. Y existían diversos tipos de ofrendas: ofrendas voluntarias, es decir, que daban voluntariamente para la obra del Señor; ofrendas de gratitud, como lo dice la Escritura en Jueces 6:18; ofrendas de paz, para digamos, afianzar la paz y la justicia en medio del pueblo; ofrendas al venir a adorar a Dios, para bendición; ofrendas para construir el templo. Ustedes recuerdan que David pidió al pueblo la ofrenda para la construcción del templo; ofrendas para reconstruirlo también. Y lo hermoso de estas ofrendas es que el pueblo de Dios se volcaba tanto en ofrecer, en darle al Señor, porque deseaban tener su presencia, que lo hacían con gratitud para la gloria de Dios. Y muchos aspectos que podemos desarrollar en cuanto a lo que era la ofrenda y cómo se veía en el Antiguo Testamento. Pero también podemos pensar en el Nuevo Testamento. Se sigue practicando las ofrendas, pero entre los cristianos se elimina la entrega de ofrendas para el holocausto, porque ya está el Señor, y más bien las ofrendas se orientan a atender las necesidades de los que están en la obra del Señor, de los santos o de los creyentes. En Jerusalén, los primeros cristianos, dice en la Escritura, que vendían propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad a cada uno. De acuerdo a lo que tenían, posible alguien decía: voy a hacer esto de una parte de mis bienes y voy a repartirlo a los que tienen necesidad. Y estaban interesados en que la obra del Señor se siguiera. El apóstol Pablo organizó una gran colecta de ofrendas para los santos en Jerusalén cuando estos pasaban por situación de mucha dificultad. Era una precariedad muy difícil su vida en cuanto al sustento, el alimento,
pero el apóstol Pablo estaba interesado en ayudar a la iglesia del Señor. Qué bueno es la ofrenda de ayuda mutua, la ofrenda para las necesidades de la iglesia del Señor, es decir, de aquellos que por alguna dificultad están pasando. Pero las ofrendas no son un asunto principalmente material. Si una persona no hace la voluntad de Dios y trae al altar una ofrenda, tal ofrenda es vana, porque es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que es el Señor el que produce en nosotros la bendición. Veamos lo que dice el Salmo 40, la palabra de Dios. Salmo 40, versículo 6 y versículo 8, dice la Escritura: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo capítulo 40, el versículo 6 y versículo 7. Qué bueno entonces, mis hermanos, entender que la bendición de Dios es cuando damos al Señor con gozo, con alegría en nuestro corazón, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. El versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces es la voluntad de Dios que podamos traer nuestra ofrenda y nuestro diezmo al alfolí. En Salmo 51, más adelantico, usted puede leer Salmo 51, versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradará los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerro sobre tu altar. Qué buena es la palabra del Señor, amén. Si traigo una ofrenda al altar del Señor, pero no estoy reconciliado con mi hermano, con quien he tenido un disgusto o he tenido alguna circunstancia, alguna disputa, debo dar prioridad a la reconciliación. La reconciliación es importante antes que la ofrenda, porque de lo contrario, mi hermano, la ofrenda perderá sentido. Es necesario la reconciliación. Para los cristianos, el ejemplo de la ofrenda es Cristo mismo. Él se ofreció por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Señor se dio por nosotros. Y dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 2, expresando su grandeza, que se despojó de su gloria, estando en la condición, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, qué hermoso ofrecimiento el que el Señor hizo por tu vida y por mi vida, para darte salud y para darte bienestar. Por eso la ofrenda del Cordero quedó abolida, porque el Señor mismo presentó su vida. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús de Nazaret, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya una vez desarrollada o efectuada la ofrenda del sacrificio de Cristo en la cruz, ya no era necesario otro sacrificio, porque Cristo pagó todo por ti y por mí.
Qué hermoso sacrificio. Ahora, mi hermano, el dar a conocer esta palabra hermosa requiere de que cada uno de nosotros entendamos la importancia de también dar nuestra vida para el servicio de la obra del Señor. Dios hace un llamado a nosotros para que presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Dice, no nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Amén. De tal manera que podamos avanzar en bendición. La ofrenda es una semilla. Pero en este aspecto y en estos tiempos donde se habla tanto de la prosperidad, se piensa, ¿cuál va a ser tu semilla? Pero hermanos, veamos el sentido claro de lo que la palabra de Dios expresa diciendo que es una semilla. Pablo decía, por ejemplo, que los cristianos que habitaban en Macedonia y Acaya estaban participando en la ofrenda para los pobres de Jerusalén, con la conciencia de que se sentían deudores por haber sido de Jerusalén, de donde salió el Evangelio. Es decir, expresaban, de allá comenzó el Evangelio. Y la ofrenda que estaba siendo levantada en todas las iglesias y en los pueblos no judíos se hacía bajo el siguiente principio. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno, decía el Señor, dice la palabra del Señor, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y eso es lo que expresaba el apóstol Pablo. Entonces, los cristianos de Macedonia era gente que pasaban por grandes tribulaciones y vivían en una tremenda pobreza. Sin embargo, cuando recogieron la ofrenda, dice la palabra del Señor, para los santos en Jerusalén, abundaron en riqueza de generosidad. Dice, pidiéndonos, verso 4 del capítulo 16, del capítulo 8 de Segunda de Corintios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Entonces el apóstol Pablo testifica y dice, asimismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Para aquellos macedonios, como para todos los cristianos, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para ofrendar entonces es necesario primero que sea la voluntad dispuesta, estar en Dios. Dios siempre alimenta a sus hijos, como lo hizo también con aquellos en el desierto, cuando dio el maná. Les dio el maná y también les dio carne, les dio codornices, para que pudieran sustentarse. Él expresa también a través del apóstol Pablo que el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Entonces, cuando el apóstol Pablo terminó de describir lo que sucedió en Macedonia, plantea una enseñanza a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 9, 6 al 12. La ofrenda es una semilla, y aquí es donde nosotros debemos entender que se siembra. La ofrenda debe ser dada como si se tratase de una regalía que le doy al Señor. Y no como un sobrante, mucho menos como una manera de impresionar a otros. La ofrenda es una actitud, es darse a sí mismo. La ofrenda, mis hermanos, es una semilla que se siembra y que sabemos que dará fruto abundante si cae en buena tierra. ¿Dónde estamos sembrando nuestra semilla? Aunque esos frutos muchas veces no los disfrutemos nosotros directamente,
o no lo disfrute el que lo sembró. Mi hermano, cada vez que damos una siembra para la obra del Señor, otros van a ser recompensados al 100 por 1 y van a recibir bendición. Y el Señor se va a encargar cuando tú das la ofrenda con gozo para retribuir con bendición. Amén. Entonces sembremos en buena tierra para que muchos puedan conocer a Jesucristo, para que muchos puedan avanzar en la bendición de estar en Él. Más dicha hay dar, dice la Escritura, que hay en el dar que en recibir. Y es importante ofrendar a Dios para aquellos que necesitan, ofrendar para la obra del Señor. Dice la Escritura que podemos ofrendar al que está necesitado, al que está en pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, dice Proverbios capítulo 28, versículo 27. El Salmo 41 dice hay 7 bendiciones para aquel que piensa en el pobre. Ofrendar para proyectos especiales. Cuando Dios llamó a Moisés para construir el tabernáculo, Él pidió ofrenda al pueblo y el pueblo aceptó este llamamiento y ofrendaron. Y esto era muy importante y el resultado fue abundante. Usted puede leer luego la historia en Éxodo 35 del 21 en adelante. Dice la Escritura que tuvo que impedir que dieran más. En Éxodo 36, 6 y 7. Ofrende también para los que apacientan. Y dice la Escritura, podemos leer un momentico en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6. Versículo 6, dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Entonces, qué bueno ofrendar para los que apacientan. Eso es reconocer la labor de los que están cuidando y apacentándonos en la palabra y tenerlos, como dice la Escritura, en mucha estima y amor por causa de su obra. Está varias escrituras en Filipenses, en Tesalonicenses, y qué bueno poder entender esto, poder dar la ofrenda para el Señor, ofrendar para la administración de su obra. Oh, mi hermano, yo sé que el Señor cada día pondrá en nuestras manos lo que cada uno de nosotros podamos con nuestro corazón dar para su obra, no con tristeza o por necesidad, porque Dios quiere amar y honrar al dador alegre. Demos al Señor con entrega, demos al Señor con confianza, creyendo que Él afirmará lo que dice el apóstol Pablo: mi Dios suplirá todo. ¿Qué suplirá el Señor? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero decir, hermanos, que el Señor nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Siempre ha sido el sustento para mi vida. Y sé que para cada uno de ustedes el Señor les ha sustentado, porque Él es fiel. Él ama a los que le ama y honra a los que le honra. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y avancemos en los propósitos del Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. Cada vez
que traemos nuestra ofrenda al Señor, démosla con gozo, depositémosla siempre en el alfolí con alegría, para bendición de la obra del Señor y para bendición de muchas vidas que aún no conocen al Señor. Padre, te doy gracias por este principio hermoso que tú nos enseñas en tu palabra. Es un principio bíblico que nos orienta a tener una actitud correcta cuando ofrendamos. No queremos, Señor, hacer nada que no sea conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de la ofrenda a través de la viuda, que aunque dio muy poquito,